Mi madre me echó de casa a los 18 sin un centavo. Ahora aparece después de 10 años rogando que la deje vivir en mi casa. Pero yo le cerré la puerta, y ellos jamás esperaron lo que hice después. Tengo 30 años. Trabajo en tecnología ganando más de lo que mis padres ganaron en toda su vida juntos. Y vivo en una casa que compré yo sola hace como 4 años. Y necesito contar esta historia porque hace unos meses mis padres aparecieron en mi puerta pidiendo que los dejara vivir conmigo después de que literalmente me echaron de la casa cuando cumplí 18. La ironía es tan brutal que a veces me río sola pensando en eso, pero también me hierve la sangre porque la audacia de estas personas no tiene límites. En serio. Déjame empezar por el principio, para que entiendas por qué cuando vi a mi padre, David, parado en mi entrada con esa cara de derrota, lo único que sentí fue una satisfacción fría y un deseo profundo de cerrarle la puerta en la cara. Crecí en una casa donde básicamente era una molestia. Ya sabes, como ese mueble viejo que tus padres no quieren, pero tampoco se molestan en tirar. Mi padre trabajaba en construcción y siempre llegaba cansado, de mal humor, con esa actitud de que el mundo le debía algo. Mi madre, Elizabeth, era ama de casa pero obsesionada con que todo estuviera impecable. Tipo, las personas que limpian la casa antes de que llegue la persona de limpieza. ¿Me explico? Yo era más trabajo para ella, otra cosa que limpiar después, otra boca que alimentar. No recuerdo un solo momento, y cuando digo ni uno es ni uno, en el que mis padres me hicieran sentir querida o valorada. No había abrazos, no había conversaciones de cómo estuvo tu día, no había interés genuino en mí como persona. Yo era una obligación que cumplieron por 18 años, y nada más. Cuando cumplí 17 años, mi padre empezó con comentarios sobre que ya casi era adulta y que pronto tendría que valerme por mí misma. Y yo pensaba que era la típica charla de padres sobre responsabilidad, pero no. El tipo literalmente estaba contando los días para deshacerse de mí. 3 semanas después de mi cumpleaños número 18, que por cierto, celebramos con una cena, normal y cero fanfarria, porque ¿para qué molestarse en hacer algo especial? Mis padres me sentaron en la mesa de la cocina y me dijeron, tienes un mes para encontrar dónde vivir y trabajo, porque ya eres adulta, y es hora de que seas independiente. Así, sin más. No fue una conversación, fue un anuncio. Mi madre estaba ahí limpiando la encimera mientras mi padre hablaba. Ni siquiera me miraban a los ojos. Les pregunté si estaban hablando en serio, y mi padre dijo, muy serio, esto es lo mejor para ti, necesitas aprender a sobrevivir sola. Mi madre solo asintió y siguió limpiando. ¿Sabes lo que se siente que tus propios padres te digan que básicamente estorbas? ¿Que no quieren seguir manteniéndote ni un día más después de que cumplas la edad legal? Yo acababa de terminar la preparatoria. Tenía 0 ahorros porque nunca me dejaron trabajar durante la escuela. Mi madre decía que me iba a distraer de mis estudios, pero creo que solo le convenía que estuviera en casa para ayudar, con las tareas domésticas. Y de repente, tenía 30 días para conseguir un trabajo, un lugar donde vivir, y básicamente armar una vida de la nada. Ese mes fue un caos absoluto. Apliqué a todos los trabajos que pude encontrar, cualquier cosa que no requiriera experiencia, y finalmente conseguí un puesto en un supermercado ganando el salario mínimo, tipo $8 la hora o algo así. Encontré un estudio, y cuando digo estudio, me refiero a un cuarto diminuto, con baño compartido en un edificio que olía a humedad y marihuana las 24 horas, pero era lo único que podía pagar con lo que ganaba. El día que me mudé mis padres no me ayudaron con nada. Ni siquiera me llevaron en carro. Tuve que pedirle a un compañero de la escuela que me prestara su camioneta. Mi madre me dio una caja con algunas sábanas viejas y platos despostillados, cosas que de todos modos iban a tirar, y eso fue todo. Mi padre ni siquiera salió de su cuarto para despedirse. Los primeros meses fueron brutales. Y no estoy exagerando cuando digo que hubo días en los que solo comí ramen, y lo que podía conseguir del supermercado con mi descuento de empleado. Trabajaba turnos de 8 horas de pie en la caja registradora, y luego iba a mi estudio a llorar de cansancio y de rabia, porque no podía creer que esta fuera mi vida a los 18 años. Veía a otros chicos de mi edad en la universidad viviendo en dormitorios, con sus padres pagando todo, preocupándose solo por sus estudios y sus fiestas, y yo estaba aquí calculando si podía permitirme comprar jabón para lavar ropa o si tendría que usar el dinero para comer. Pero la cosa es que, y esto suena medio cliché, pero es verdad, toda esa rabia y ese resentimiento que sentía se transformó en una determinación casi obsesiva de demostrar que no me iban a destruir. Me inscribí en el Community College tomando 2 clases por semestre, lo máximo que podía manejar trabajando tiempo completo, y básicamente no tuve vida social por años. Mientras otros chicos de mi edad salían y se divertían, yo estaba estudiando en la biblioteca hasta que cerraba,
o trabajando turnos extra para poder pagar la matrícula. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas de noche porque pagaban un poco más y podía estudiar durante los descansos cuando no había nadie. A los 21 años terminé mi Associate's Degree, y déjame decirte que cuando caminé en esa graduación y recibí mi diploma, ni un solo miembro de mi familia estaba ahí, cero. Ni siquiera sabían que me había graduado porque hacía como 2 años que no hablaba con ellos. Bueno, eso no es del todo cierto. Mi tía Patricia me había llamado un par de veces para ver cómo estaba, pero era obvio que mis padres le habían pedido que checara que no estuviera muerta en una zanja o algo así, no porque les importara genuinamente. Le decía que estaba bien, y cortaba la llamada rápido, porque no quería darles la satisfacción de saber nada de mi vida. Transferí a una universidad estatal, y de alguna forma, no sé ni cómo, pero lo logré, seguí tomando clases mientras trabajaba 2 empleos. Subí de puesto en el supermercado a supervisor, lo cual me dio un pequeño aumento, y dejé el trabajo de limpieza por uno en el departamento de IT de la universidad que pagaba mejor y me daba experiencia en lo que realmente quería hacer. Fueron 3 años más de básicamente no dormir, de vivir con roommates horribles en apartamentos baratos, de comer lo mismo todos los días porque era lo más económico, pero me gradué. A los 24 años tenía mi bachelor's degree en ciencias de la computación y 0 deuda estudiantil, porque trabajé como loca para pagar todo al contado semestre por semestre. Mi primer trabajo real después de graduarme fue en una empresa de tecnología mediana. Nada del otro mundo, pero pagaban decente, tipo $55 al año, que para mí en ese momento era una fortuna absoluta. Me mudé a un apartamento de una recámara que era mío, solamente, sin roommates, y lloré el primer día, porque tenía mi propio espacio limpio donde nadie me molestaba. Seguí siendo súper austera con mi dinero. Ahorraba casi el 40% de mi salario porque tenía esta meta medio loca de comprar una casa antes de los 30. La gente en el trabajo salía a comer afuera todos los días, y yo llevaba mi lunch en tuppers, se iban de vacaciones, y yo trabajaba esas semanas para ganar dinero extra. Básicamente sacrifiqué todo por esta meta que me había puesto. A los 26 años, después de 2 promociones y un cambio de empresa que me subió el salario a casi $90, compré mi casa. Una casa de verdad, con 2 recámaras, jardín pequeño, en un barrio tranquilo. El día que firmé los papeles y recibí las llaves, me senté en el piso de la sala vacía y pensé en mis padres, en cómo me dijeron que tenía que aprender a sobrevivir sola, y me sentí tan orgullosa de mí misma, pero también tan vacía, porque no tenía a nadie con quien celebrar. Llamé a una amiga del trabajo y fuimos a cenar algo sencillo, pero no era lo mismo que tener una familia que estuviera genuinamente feliz por ti, ¿sabes? 2 años después, cuando tenía 28, mi tía Patricia me llamó. Habían pasado meses desde la última vez que supimos algo la una de la otra, y cuando vi su nombre en la pantalla casi no contesto porque sabía que si me buscaba después de tanto tiempo era por algo. Contesté y me dijo, necesito hablar contigo sobre tus padres, y yo, ya estaba lista para colgar, pero algo en su tono me hizo quedarme en la línea. Resulta que mi padre había hecho una inversión horrible en un negocio con un amigo. Tipo puso todos sus ahorros y su casa como garantía de un préstamo, y obviamente el negocio fracasó. Perdieron la casa, los ahorros, todo. Mi tía me estaba contando esto como si yo tuviera que sentir lástima o algo, y yo solo le dije, ok. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Se quedó callada un momento y luego dijo, bueno, Riley, son tus padres. Están pasando por un momento muy difícil. Le dije que mis padres dejaron de ser mis padres cuando me echaron de la casa a los 18, sin un solo peso en el bolsillo, y colgué. 3 semanas después, un sábado por la mañana, toco el timbre. Abro la puerta y ahí están David y Elizabeth, mis padres, con 2 maletas cada uno, y esa expresión de «necesitamos un favor», que me dio unas ganas inmensas de vomitar. Mi padre intentó sonreír y dijo, «Hola, Riley, ¿te ves bien? Hace mucho que no hablamos. ¿Podemos pasar?» Y yo me quedé ahí parada en la entrada bloqueando el paso y pregunté, ¿qué quieren? Mi madre empezó con que, si ya me había enterado de su situación, y que habían estado viviendo con diferentes familiares pero que no podían seguir así, y que pensaron que tal vez podrían quedarse conmigo temporalmente hasta que se recuperaran. ¿Puedes creerlo? La audacia de estas personas de aparecer después de 10 años, después de haberme abandonado completamente, después de nunca haber llamado para ver si estaba viva o muerta, y pedirme que los dejara vivir en mi casa, que yo compré con mi dinero, que gané trabajando como esclava, mientras ellos no movieron un dedo para ayudarme. Les dije, «Están bromeando, ¿verdad?» Mi padre puso esa cara que solía poner cuando le respondía de niña, esa mezcla de sorpresa y enojo, y dijo,
Somos tu familia, Riley. Se supone que las familias se ayudan entre sí. Y ahí me reí. Literal solté una carcajada porque la ironía era demasiado. Les dije, ¿familia? Ustedes me dijeron a los 18 años que tenía que valerme por mí misma, que tenía que aprender a sobrevivir sola, ¿recuerdan? Bueno, lo hice. Sobreviví, prosperé, y lo hice completamente sola porque ustedes decidieron que ya no era su responsabilidad. Así que ahora ustedes pueden hacer lo mismo, valerse por sí mismos, aprender a sobrevivir. Mi madre empezó a llorar, cosa que nunca la había visto hacer, y dijo que lo sentía mucho, que habían cometido un error, que eran otros tiempos. Le dije, no, no fueron otros tiempos, fueron sus decisiones, y ahora tienen que vivir con las consecuencias de esas decisiones igual que yo tuve que vivir con las consecuencias de las suyas. Y cerré la puerta. Los siguientes días fueron una pesadilla de llamadas y mensajes. Mi padre me escribía mensajes larguísimos sobre que yo era su hija y que él me había criado como si mereciera un premio por hacer lo mínimo indispensable. Mi madre me mandaba textos diciendo que estaba enferma y necesitaba un lugar estable. Búscalo. Entonces, pensaba yo. Mi tía Patricia me llamó llorando diciendo que estaba siendo cruel e inmadura, que tenía que perdonar y olvidar. Mi primo Kevin, con quien ni siquiera había hablado en años, me mandó un mensaje diciéndome que era una desagradecida y que la familia era para siempre. Les bloqueé a todos. Pero la cosa no terminó ahí, porque 2 semanas después recibí una carta de un abogado. Mis padres habían contratado a alguien para mandarme un notice legal, citando no sé qué leyes sobre responsabilidad filial, básicamente argumentando que yo tenía la obligación legal de mantenerlos porque ellos no tenían recursos. Cuando leí eso sentí una mezcla de pánico y rabia que casi me hace tirar la carta a la basura. Pero en lugar de eso la tomé y fui con un abogado. Le expliqué toda la situación, le mostré la carta, y él básicamente me dijo que no me preocupara, que esas leyes casi nunca se aplican, y que considerando que ellos voluntariamente me abandonaron a los 18, no tenían ninguna base legal para reclamarme nada. Mi abogado les mandó una respuesta formal, básicamente diciéndoles que se fueran al diablo, pero en lenguaje legal, explicando que su abandono de mí siendo menor de edad, técnicamente sí porque me echaron apenas cumplí 18 sin ningún apoyo, mas el hecho de que no contribuyeron en nada a mi educación o bienestar después de esa edad, eliminaba cualquier posible obligación filial. El abogado de mis padres nunca respondió. Imagino que se dio cuenta de que no tenían caso, y simplemente les recomendó que lo dejaran ir. Pasaron como 6 meses sin saber nada de ellos. A veces me preguntaba dónde estarían, si seguirían vivos, pero entonces me recordaba a mí misma que ellos nunca se preguntaron eso sobre mí durante los años más difíciles de mi vida, y el pensamiento se me pasaba. La verdad es que hubo momentos, especialmente de noche cuando estaba sola en mi casa, en los que me cuestionaba si había hecho lo correcto. Parte de mí, una parte pequeña que todavía tenía algo de esa niña que quería el amor de sus padres, se sentía culpable. Pero luego pensaba en cómo me dejaron literalmente en la calle, en cómo nunca me llamaron para ver cómo estaba, en cómo solo aparecieron cuando necesitaban algo de mí, y esa culpa se transformaba de nuevo en la misma rabia fría que sentí cuando los vi en mi puerta. Hace como 3 meses. Recibí un paquete en mi casa. No tenía remitente, solo mi dirección escrita a mano, y cuando lo abrí encontré una foto vieja de cuando tenía como 5 años con mis padres, una de las pocas fotos familiares que existen, porque nunca fuimos de esas familias que tomaban fotos. Había una carta dentro, escrita a mano por mi madre, donde básicamente decía que lo sentía, que habían sido muy duros conmigo, que entendía por qué estaba enojada, y que no esperaba que los perdonara pero que quería que supiera que pensaban en mí. No había ninguna petición de dinero ni de ayuda, solo eso. La leí una vez y la guardé en un cajón. No la tiré, pero tampoco le respondí. No sé si algún día voy a perdonar a mis padres, honestamente no lo sé. Hay días en los que pienso que tal vez cuando sean muy viejos y estén realmente enfermos me ablande y les ayude con algo, pero también hay días en los que pienso que no les debo absolutamente nada y que merecen enfrentar las consecuencias de haberme abandonado. Lo que sí sé es que no me arrepiento de haberles cerrado la puerta ese día. Suena duro, y probablemente lo es, pero la realidad es que ellos me enseñaron que la vida es dura y que cada quien tiene que valerse por sí mismo, y yo aprendí esa lección demasiado bien. Ahora tengo una buena vida, gano bien, tengo mi casa, tengo algunos amigos del trabajo, que son más familia para mí que mis padres biológicos jamás fueron. El otro día estaba sentada en mi jardín, tomando café, y pensaba en cómo hace 12 años
Estaba viviendo en ese estudio horrible, comiendo ramen todos los días, sin saber si iba a poder pagar la renta del mes siguiente, completamente sola en el mundo. Y ahora estoy aquí, en mi propia casa que yo compré, con un trabajo que me gusta y que paga bien, y lo logré completamente sola. Nadie me ayudó. Nadie me tendió la mano cuando la necesitaba. Y aunque eso me dolió y todavía me duele a veces, también me hizo más fuerte de lo que hubiera sido si hubiera tenido una familia normal que me apoyara. ¿Es triste que no tenga una relación con mis padres? Supongo que sí, en cierto modo. Pero también es liberador no tener que lidiar con gente que solo te ve como una obligación o, peor aún, como un recurso que pueden usar cuando les convenga. Mis padres tuvieron 18 años para quererme, para hacerme sentir valorada, para ser padres de verdad, y eligieron no hacerlo. Yo no les debo nada, y ya no me siento culpable por esa realidad. Ellos hicieron su cama, como dice el dicho, ahora que se acuesten en ella, igual que yo tuve que acostarme en la mía cuando me echaron sin nada.